Hola, buen día. Nosotros somos el equipo número 4 y complementando acerca de lo que habló mi compañero Francisco, hablando del acero en la arquitectura, yo me basaré en ello, pero ya desarrollado más en la modernidad. Hablaré acerca de cómo se fue desarrollando en los últimos años y cómo evolucionó la arquitectura gracias a este medio, ¿verdad? Y al final daré algún ejemplo de los arquitectos que usan el acero en la arquitectura y cómo lo hacen para darle formas a él mismo, ¿verdad? Cómo desarrollan los proyectos y en qué se basan. Bueno, la arquitectura en la modernidad. La modernidad es la era del acero. Esto comenzó del siglo XIX y ha cautivado la imaginación de ingenieros y de arquitectos por igual. Al inicio fue con piezas ingeniosas fundidas que se ensamblaban para dar una forma de edificios tan ligeros que hasta parecían volar y que parecían sacados de un sueño. Ya desde entonces cada vez se logran técnicas más eficientes y arquitectura e ingeniería sacada que le sacas provecho en ello. El acero está presente en todas las corrientes modernas de arquitectura por razones tan estéticas como funcionales. Es incluso se usa en fachadas, en puentes, en cubiertas, en entradas, en accesos, ventanas y puertas, interiores, en diseño urbano y hasta en esculturas. Los edificios modernos destacan por la diversidad de sus formas, por su expresividad arquitectónica y por el uso de acero que los hace más confiables de otro tipo de estructura. Esto no es de extrañar que incluso en edificios de concreto las escaleras se desarrollan ya de este material que es el acero. Hablando de las corrientes y los estilos en la arquitectura, solo por citar algunas corrientes, el minimalismo con sus espacios ordenados y amplios, hechos con elegancia y sobriedad, hecha mano del acero en su estructura, de otro modo no sería posible tener unas columnas tan pequeñas y unos claros tan grandes. Por otra parte, la arquitectura high-tech también se sirve del acero en forma de armaduras. Pero el estilo arquitectónico que ha explotado al máximo las capacidades de expresión este, es el del constructivismo, que se encuentra en edificios con formas imposibles de lograr con madera o con concreto. Se yerguen orgullosos como símbolos de la más revolucionaria modernidad. Arquitectos como Zaha Hadid, Frank Gehry, Peter Eichmann, Daniel Libeskind y Rem Koolhaas, por mencionar algunos, han diseñado muchos de los edificios más emblemáticos de las últimas décadas. El deconstructivismo es una estética no tradicional y tiene ciertas características. Se aleja de las reglas de la geometría clásica aplicada en las demás arquitecturas. Se libera de los principios de composición como simetría y ritmo, y sobre todo de los estrictos ideales del racionalismo, en el que la forma del edificio debe seguir a su función, y de esta forma los únicos límites son los de la física, y los diseñadores pueden proyectar toda clase de formas para poder expresar los conceptos que dan origen al edificio. El acero inoxidable en la edificación, arquitectura e infraestructura. Los edificios modernos y los diseños de las estructuras requieren de una apariencia estética y de un tiempo más extenso de vida. Como resultado, el acero inoxidable se está convirtiendo en un material cotidiano gracias a su fuerza, resistencia ante la corrosión, apariencia y sostenibilidad. Sus usos más comunes: el acero inoxidable es uno de los materiales favoritos de arquitectos encargados de diseñar los edificios más altos del mundo, los puentes más largos, así como los proyectos públicos de arte más populares. Por lo general,
Los arquitectos utilizan este material en una serie de elementos tales como fachadas, techos, accesorios, varilla de concreto, barandas, elevador y escaleras eléctricas, puentes, vigas estructurales, sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación. Los beneficios que nos deja el acero inoxidable. Este aporta grandes beneficios para los proyectos arquitectónicos y o de construcción. Algunos de los beneficios incluyen atracción estética y de larga duración, resistencia a altas temperaturas, corrosión por picaduras y tensofisuración. Ahora de costes en el material, inicia durante el proceso del proyecto, durabilidad prolongada y reducción en el mantenimiento para construcciones de concreto en donde la corrosión es un problema. No requiere de mantenimiento constante y eso sería más que nada los principales puntos. La solución sostenible. La calificación de alta sostenibilidad del acero inoxidable. La mayoría de las calificaciones utilizan casi el 90% de contenido de acero reciclado. Hace que sea una consideración creciente para los arquitectos que buscan la certificación LEED. La naturaleza del acero inoxidable es considerada a menudo cuando se intenta traer luz natural a un edificio. Esta característica también puede ayudar a reducir el consumo de energía en centros comerciales. Una de las construcciones más importantes y representativas ha sido de la Torre Eiffel. A partir de ella se comenzaron a ver diferentes edificios de gran tamaño y una notable tecnología para la época. Después de la famosa Torre Eiffel, también se dedicó a otros proyectos notables, entre ellos la Torre de Parias en el campo de Marte. Se comenzaron a edificar edificios de varios pisos que se usaban para casas, oficinas y depósitos. Esta edificación contaba con su estructura totalmente confeccionada en acero. En sitios como Estados Unidos, los esqueletos metálicos tuvieron una gran aceptación y difusión. Así comenzaron a nacer edificios de mucha altura, conocidos comúnmente como rascacielos. Los edificios más conocidos fueron el Woolworth Building, el rascacielos Chrysler y el Empire State Building. Todas estas edificaciones se encuentran en New York. Cuando estaba finalizando el siglo XIX, se empezó a usar en las construcciones una increíble asociación entre el hierro y el cemento. En Francia se empezaron a ver algunas edificaciones creadas a base de esta técnica, pero al ver su éxito en poco tiempo empezaron a difundirse más. Cabe destacar que los expertos en la materia no pueden considerar estas técnicas como rivales, ya que necesitan de una gran cantidad de hierro para la construcción del armazón. Este sistema se denominó hormigón armado y fue muy bien recibido por los constructores. En el año de 1935 en Italia, al ser proclamada la autarquía, quedó prohibido el uso de hierro. Por eso se empezó a usar exclusivamente el hormigón armado para la construcción de los edificios. De los últimos años, la situación ha cambiado y mucho. Cada vez son más los materiales novedosos que se usan en la arquitectura y construcción. Materiales que permiten construir a costos más bajos y con muchas más ventajas. Ahora esto en la Ciudad de México. El tema de la arquitectura del hierro en México, a pesar de haber sido muy poco estudiado, tiene una gran importancia fundamental para la comprensión del desarrollo de la historia de la arquitectura entre el siglo XIX y el siglo XX, y en particular la transformación radical que hacer en el arte y en generación ha tenido durante las primeras décadas del siglo XX. Por arquitectura de hierro se entiende obras en las que se emplea metal,
siempre y cuando dicho material permanezca a la vista y su tarea estructural vaya acorde con el nuevo código estético propio de la incipiente modernización. Esto es decir, obras arquitectónicas de diversas escalas, tanto las que fueron casi eternamente realizadas en metal aparente, como las que incluyeron elementos de hierro fundido o acero en alguna parte de su estructura u ornamentación. Bueno, y ya para concluir con este tema, veremos enseguida 4 obras en las cuales nos podemos basar acerca de esto. Las obras son a cargo de la arquitecta Zaha Hadid, una arquitecta que hemos visto a lo largo de nuestras clases y pues que nos podemos basar en lo anterior visto, ¿verdad? Como principal tenemos el centro Heydar Aliyev, el centro cultural construido en la avenida de Heydar Aliyev, en la capital de Azerbaiyán, Bakú. Es una amplia estructura que incluye el centro de congresos, un museo, sala de exposiciones y oficinas administrativas. El proyecto del centro fue elaborado en 2007 por la arquitecta Zaha Hadid. El Centro Cultural Heydar Aliyev se considera uno de los símbolos del Bakú moderno. En 2014 fue reconocido como el mejor edificio en el mundo con el premio 2014 Design of the Year. Enseguida tenemos el Pabellón Fuente. El Pabellón Fuente fue uno de los edificios principales de la Expo del 2008 de Zaragoza, en España. Conecta el margen derecho del río con el recinto de la Expo. Su explanada tiene forma de gladiolo, está cubierto y alojó salas de exposición sobre la gestión sostenible del agua. El Centro Acuático de Londres. Este es un centro deportivo y uno de los principales lugares de celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres 2012. Este centro está ubicado en el Parque Olímpico de Stamford, en el este de Londres. Tiene una capacidad para 17.500 personas durante los Juegos, que ya posteriormente se redujo a 2.500 personas, con capacidad de 1.000 asientos adicionales después de los Juegos Olímpicos. La Torre Generali, apodada Lo Estorto o La Retorcida, es un rascacielos de 177 metros y 44 plantas de Milán. Este es el segundo rascacielos más alto de los 3 previstos en el proyecto City Life, cuyo objetivo es la reurbanización de la zona de la antigua Feria de Milán. Bueno, y ya como un comentario final, nos damos cuenta de cómo el acero sí es importante en el uso tanto de la construcción como de la arquitectura, y ya más en los últimos años, como lo vimos en los ejemplos anteriores, cómo se da ese tipo de formas y además se le da un uso, o sea, no simplemente solo la forma, o como decíamos en un comentario anterior, que era pues prácticamente como un sueño, o sea, obras que tienen unas figuras que al igual y en algunos años anteriores no las imaginábamos, que incluso al igual en, no sé, 10, 20 años atrás no teníamos el conocimiento de ellas, o sea, por cuestión de que ahorita ya ha avanzado la tecnología y ya tenemos de dónde sacar toda esta información, pero anteriormente, o sea, solo lo veíamos tal vez en películas o en animaciones, y en la vida real no se veía tanto. Y ahora cómo se va transformando todo esto y cómo se va obteniendo este tipo de arquitectura. Esto pues ya gracias a los arquitectos, pero también pues gracias a este tipo de material que nos permite hacer este tipo de formas y además darle un uso sustentable, ya que al igual con el concreto, con la madera o con algún otro material no se podía o no se podría llegar a estos resultados que obtuvimos en estos proyectos.